Hola chicos. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos predicciones para 14 juegos de la NBA para el 23 de diciembre. Entonces empecemos. San Antonio Spurs y Orlando Magic. Los Spurs han estado jugando bien últimamente, habiendo ganado 4 de sus 7 juegos anteriores. Con 7 victorias en sus últimos 8 juegos, el Magic ha estado en racha. Los Spurs están en un back-to-back. En 2 partidos consecutivos esta temporada, los Spurs ganaron solo uno de 5 partidos consecutivos y cubrieron la diferencia en 2 de ellos. Los Spurs, en partidos fuera de casa, tuvieron 5 victorias de 14 jugados. Perdieron los últimos 7 de 9 partidos fuera de casa, pero cubrieron la diferencia en 4 de ellos. El Magic, en partidos de local, 8 victorias de 17 jugados. El Magic ganó en 4 de sus últimos 5 partidos en casa y cubrió la diferencia en 5 partidos seguidos en casa y 9 seguidos en general. Cabeza a cabeza los Spurs son 4-0 ATS en los últimos 4 encuentros en Orlando. Juega Orlando Magic -6. Los Ángeles Clippers y Philadelphia 76ers. Los Clippers están en excelente forma ya que han ganado 5 de sus 6 juegos anteriores y buscarán una tercera victoria consecutiva esta noche. Los 76ers están en excelente forma en este momento, después de haber ganado 9 de sus últimos 12 juegos en general, y estarán ansiosos por extender su racha ganadora de 6 juegos aquí. Los Clippers, en juegos montados, 8 victorias de 15 jugados. Han ganado y cubierto la propagación en 3 de sus últimos 6 partidos fuera de casa. Los 76ers, en partidos de local, sumaron 13 victorias de 18 jugados. Ganaron en 6 partidos consecutivos en casa y cubrieron la diferencia en 5 de ellos. Cabeza a cabeza, los Clippers cubrieron la propagación solo en 2 de sus últimos 7 juegos contra los 76ers, en Filadelfia. Juega Los Ángeles Clippers +4. Detroit Pistons y Atlanta Hawks. Los Pistons están tratando de poner fin a una racha de 4 derrotas después de perder 7 de sus últimos 8 juegos en total. Los Hawks también han estado en una mala racha, sufriendo 6 derrotas en sus 9 juegos anteriores. Los Pistons, en partidos de visitante, 4 triunfos de 18 jugados. Han ganado 2 de sus últimos 5 partidos fuera de casa y han cubierto la diferencia en 4 de esos 5. Los Hawks, en partidos de local, sumaron 13 triunfos de 18 jugados. Ganaron en 6 partidos consecutivos en casa y cubrieron la diferencia en 5 de ellos. Este es el tercer partido esta temporada entre esos dos equipos. Los Hawks ganaron en los 2 anteriores jugados en Detroit. Cabeza a cabeza, los Pistons cubrieron la propagación solo en 2 de sus últimos 5 juegos, contra los Hawks, jugados en Atlanta. Juega Detroit Pistons +9.5. Minnesota Timberwolves y Boston Celtics. Los Timberwolves están en buena forma, habiendo ganado 6 de sus últimos 11 juegos. Los Celtics han estado en una terrible rutina, habiendo perdido 5 de sus 6 juegos anteriores. Buscarán poner fin a una racha de 3 derrotas aquí. Los Timberwolves, en partidos fuera de casa, obtuvieron 7 victorias de 15 jugados. Han ganado y cubierto la propagación en 2 de sus últimos 5 partidos fuera de casa. Los Celtics, en partidos de local, sumaron 11 victorias de 16 disputadas. Los Celtics perdieron 4 de sus últimos 5 juegos en casa y cubrieron la propagación solo en 1 de esos 5 juegos en casa. Cabeza a cabeza, los Timberwolves cubrieron la propagación solo en 1 de sus últimos 11 partidos, ante los Celtics, disputado en Boston. Juega Minnesota Timberwolves +10. Milwaukee Bucks y Brooklyn Nets. Los Bucks han estado en racha últimamente, ganando 10 de sus últimos 14 juegos. Los Nets, al igual que los Bucks, están en gran forma en este momento, después de haber ganado 11 de sus 12 juegos anteriores en general, y hoy buscarán su 8ª victoria consecutiva. Los Bucks, en partidos fuera de casa, 8 victorias de 14 jugadas. Han ganado 2 de sus últimos 5 juegos fuera de casa y cubrieron la propagación solo en 1 de esos 5 juegos fuera de casa. Los Nets, en partidos de local, tienen 11 triunfos de 16 jugados. Han ganado en 7 de sus últimos 8 partidos en casa y han cubierto la diferencia en 4 de esos 8 partidos. Este es el segundo partido de esta temporada entre esos dos equipos. Los Bucks ganaron en el partido inaugural en Milwaukee.
Cabeza a cabeza, los Bucks cubrieron la diferencia en 4 de sus últimos 5 partidos contra los Nets, disputados en Brooklyn. Juega Milwaukee Bucks +3. Toronto Raptors y Cleveland Cavaliers. Los Raptors han estado en una mala racha después de perder 9 de sus 12 juegos anteriores. Los Cavaliers están actualmente en racha, habiendo ganado 9 de sus 12 juegos anteriores. Aquí, buscarán ganar su sexto partido consecutivo. Los Raptors, en partidos de visitante, 4 triunfos de 16 jugados. Han ganado solo en uno de sus últimos 6 juegos fuera de casa y cubrieron la propagación en 2 de esos 6 juegos fuera de casa. Los Cavaliers, en partidos de local, sumaron 16 triunfos de 18 jugados. Han ganado 6 de sus últimos 7 partidos en casa y han cubierto la diferencia en 4 de esos 7 partidos. Este es el tercer partido esta temporada entre esos dos equipos. Los Raptors ganaron en los 2 previos disputados en Toronto. Cabeza a cabeza, los Raptors cubrieron la propagación solo en uno de sus últimos 7 juegos contra los Cavaliers, jugado en Cleveland. Juega Cleveland Cavaliers -4. Chicago Bulls y New York Knicks. Los Bulls están en buena forma, ya que han dividido sus últimos 8 juegos. Antes de perder su último partido contra los Raptors, los Knicks tenían una racha ganadora de 8 juegos. Los Bulls, en partidos de visitante, 6 triunfos de 17 jugados. Han ganado 4 de sus últimos 10 juegos fuera de casa y cubrieron la propagación en 5 de esos 10 juegos fuera de casa. Los Knicks, en partidos de local, 8 victorias de 16 disputadas. Han ganado y cubierto la propagación en 4 de sus últimos 7 partidos en casa. Este es el tercer partido esta temporada entre esos dos equipos. Los Knicks ganaron en los 2 anteriores jugados en Chicago. Cabeza a cabeza, los Bulls cubrieron la propagación solo en uno de sus últimos 6 partidos contra los Knicks, disputado en New York. Juega Chicago Bulls +6. Indiana Pacers y Miami Heat. Los Pacers han estado estancados desde que perdieron 4 de sus 6 juegos anteriores. El Heat ha estado en gran forma desde que ganó 5 de sus 7 juegos anteriores. Los Pacers, en partidos fuera de casa, 7 victorias de 16 jugadas. Han ganado 3 de sus últimos 9 partidos fuera de casa y cubrieron la diferencia en 4 de esos 9 partidos fuera de casa. El Heat, en partidos de local, 9 triunfos de 16 jugados. El Heat ganó solo uno de sus últimos 4 juegos en casa y tiene 0-4 ATS en esos 4 partidos disputados en Miami. Este es el tercer partido esta temporada entre esos dos equipos. Los 2 partidos anteriores se jugaron en Indiana y ambos equipos ganaron uno de esos 2 partidos. Los Pacers pueden prescindir de Haliburton aquí, mientras que el Heat está casi totalmente recto. Cabeza a cabeza, los Pacers cubrieron la propagación en 2 de sus últimos 5 partidos contra el Heat, disputados en Miami. Esté atento a la lista de lesionados de los Pacers. Omita este juego si Tyrese Haliburton no juega hoy. Juega a Indiana Pacers +7. Dallas Mavericks y Houston Rockets. 5 de sus 8 derrotas anteriores han puesto a los Mavericks en una mala racha. Los Rockets están deprimidos ya que han perdido 8 de sus últimos 12 juegos en general. Esta noche, intentarán poner fin a una racha de 4 derrotas consecutivas. Los Mavericks, en partidos de visitante, 4 victorias de 15 disputadas. Han ganado 3 de sus últimos 7 juegos fuera de casa y cubrieron la propagación en 4 de esos 7 juegos fuera de casa. Los Rockets, en partidos de local, 6 victorias de 15 disputadas. Han ganado 2 de sus últimos 6 partidos en casa y han cubierto la diferencia en 3 de esos 6 partidos en casa. Este es el segundo partido de esta temporada entre esos dos equipos. Los Rockets ganaron en la previa, jugada en Dallas. Cabeza a cabeza, los Mavericks cubrieron la propagación en 5 de sus últimos 6 juegos contra los Rockets, en Houston. Juega Dallas Mavericks -5.5. New Orleans Pelicans y Thunder de la ciudad de Oklahoma. Los Pelicans han ganado 8 de sus 12 juegos anteriores y estarán ansiosos por mantener su racha ganadora después de terminar con una racha de 4 derrotas consecutivas en su último juego. El Thunder ha estado jugando bien últimamente, ganando 6 de sus 11 partidos anteriores, y su objetivo será aprovechar su victoria de 3 juegos aquí. Los Pelicanos están en una espalda con espalda. Jugaron solo 3 juegos consecutivos esta temporada y ganaron y cubrieron la diferencia solo en uno de esos 3 juegos consecutivos.
Los Pelicans, en partidos de visitante, 6 triunfos de 14 jugados. Han ganado y cubierto la propagación en 2 de sus últimos 6 partidos fuera de casa. El Thunder, en partidos de local, 9 victorias de 16 disputadas. Han ganado 5 de sus últimos 7 partidos en casa y han cubierto la diferencia en 6 de esos 7 partidos en casa. Este es el segundo partido de esta temporada entre esos dos equipos. Los Pelicans ganaron en la previa, jugada en New Orleans, pero los Thunder cubrieron la propagación. Cabeza a cabeza, los Pelicans cubrieron la propagación en 2 de sus últimos 5 juegos contra el Thunder, en Oklahoma City. Juega Oklahoma City Thunder menos 1.5. Portland Trail Blazers y Denver Nuggets. Los Trail Blazers han estado jugando bien últimamente, ganando 6 de sus 10 juegos anteriores, pero buscarán terminar una racha de 2 derrotas aquí. Los Nuggets están en buena forma en este momento, después de haber ganado 5 de sus 6 juegos anteriores en general, y hoy buscarán una tercera victoria consecutiva. Los Trail Blazers en partidos fuera de casa, 9 victorias de 19 jugadas. Han ganado y cubierto la propagación en 2 de sus últimos 5 partidos fuera de casa. Los Nuggets en partidos de local, 10 victorias de 13 jugadas. Han ganado en 4 juegos consecutivos en casa, pero cubrieron la diferencia solo en uno de esos 4. Este es el tercer partido esta temporada entre esos dos equipos. Dividieron los 2 primeros y jugaron en Portland, pero los Trail Blazers cubrieron la diferencia en ambos partidos. Cabeza a cabeza, los Trail Blazers son 0-4 ATS en sus últimos 4 partidos, ante los Nuggets, en Denver. Juega Denver Nuggets menos 4. Memphis Grizzlies y Phoenix Suns. Aunque los Grizzlies han estado en excelente forma últimamente, ganando 9 de sus últimos 12 juegos, en general, buscarán poner fin a una racha de 2 derrotas aquí. Los Suns están en una mala racha ya que han perdido 6 de sus últimos 9 juegos. Los Grizzlies en partidos fuera de casa, 6 victorias de 15 jugadas. Han ganado y cubierto la propagación en 2 de sus últimos 5 partidos fuera de casa. Los Suns en partidos de local, 14 victorias de 18 jugadas. Han dividido sus 6 partidos en casa y han cubierto la diferencia en 3 de ellos. Cabeza a cabeza, los Grizzlies cubrieron la propagación en 4 de sus últimos 5 juegos, contra los Suns, en Phoenix. Los Suns estarán sin Cameron Payne y Devin Booker en este juego. Juega Memphis Grizzlies menos 2. Washington Wizards y Sacramento Kings. Los Wizards están en pésima forma, habiendo perdido 14 de sus 16 juegos anteriores. Los Kings están en buena forma, habiendo ganado 7 de sus 11 juegos anteriores. Los Wizards están en una espalda con espalda. Dividieron sus últimos 6 juegos consecutivos, jugados esta temporada. Los Wizards en partidos fuera de casa, 4 victorias de 18 jugadas. Han ganado solo en uno de sus últimos 5 juegos fuera de casa y cubrieron la propagación en 2 de ellos. Los Kings en partidos de local, 9 victorias de 14 jugadas. Han ganado 4 de sus últimos 6 partidos en casa y han cubierto la diferencia en 3 de ellos. Cabeza a cabeza, los Wizards cubrieron la propagación solo en 2 de los 9 juegos, contra los Kings, en Sacramento. Juega Washington Wizards más 9.5. Charlotte Hornets y Los Ángeles Lakers. Debido a su reciente racha de 9 derrotas consecutivas, los Hornets están en mala forma. Los Lakers buscan romper una racha de 2 derrotas consecutivas, ya que han perdido 6 de sus últimos 9 partidos en total. Los Hornets en partidos fuera de casa, 4 victorias de 17 jugados. Solo han ganado uno de sus últimos 5 partidos fuera de casa, pero han cubierto el diferencial en 3 de ellos. Los Lakers en casa, 8 victorias en 15 partidos. Han ganado 3 de sus últimos 5 partidos en casa y han cubierto la diferencia solo en 2 de ellos. Cabeza a cabeza, los Hornets cubrieron la propagación solo en uno de los 6 juegos, contra los Lakers, jugados en Los Ángeles. Juega Charlotte Hornets más 4. Chicos, eso es todo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos mañana.